Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. El día de hoy quiero desarrollar este estudio acerca de Mateo capítulo 16, versículo 19. ¿Qué significa las llaves? ¿Qué significa el reino de los cielos? ¿Y qué significa atar y desatar? Entremos entonces en profundidad. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le fue dado esta palabra? Al apóstol Pedro. ¿Qué significa las llaves? Las llaves bíblicamente significan poder y autoridad. Por ejemplo, si usted tiene las llaves de una puerta, tiene el poder y la autoridad de abrir esa puerta. Entonces, llaves en la Biblia significa poder y autoridad. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 22, versículos 21 y 22, dice: Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Entonces, también el profeta Isaías lo vino prediciendo, lo anunció, que Jesucristo iba a tener el poder y la autoridad, las llaves de David, y entonces le da a Pedro poder y autoridad. Le da a Pedro las llaves, que significa poder y autoridad. Ahora veamos qué significa reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el Evangelio. En el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? Es el evangelio. Al apóstol Pedro se le dio las llaves, el poder y la autoridad del reino de los cielos, que es el evangelio. Porque para predicar el evangelio se necesita poder, se necesita autoridad, porque se está luchando con un reino espiritual. Las vidas, las almas que están bajo el yugo de Satanás, que están bajo el yugo de los demonios, no fácilmente los van a soltar. Entonces se necesita poder y autoridad para predicar, para exponer el reino de los cielos, que es el evangelio. Usted no lo puede hacer en lo natural. Por eso muchas personas caen. Muchas personas, el enemigo les puede dar una buena zarandeada, les puede dar una buena azotada si no tienen el poder, la autoridad de Dios. A Pedro se le fue dado poder y autoridad, que son las llaves. ¿Para qué? Para predicar el reino de los cielos, para predicar el evangelio, y que por supuesto él lo puso en marcha. Cuando dio su primer discurso, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. 3,000 personas abrazaron la fe del evangelio. Se cumplió el poder y la autoridad que Cristo le dio, que significa las llaves. Y el reino de los cielos significa el evangelio. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre va acompañado de potestad, de poder, de autoridad. Cristo les dio poder a sus apóstoles, les dio autoridad para predicar el evangelio del reino de Dios. Las llaves significa poder y autoridad. El reino de los cielos significa el evangelio. Ahora, ¿qué significa atar y desatar? Porque estamos viendo Mateo 16, 19.
y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa atar y desatar? Significa, por supuesto, pelear en contra del reino de las tinieblas, atar a los espíritus inmundos que tienen subyugado a las personas, atar a los espíritus malignos que tienen poseído a las personas, que por supuesto los apóstoles desarrollaron. ¿Se acuerda usted cuando regresaron la misión de los 70? Señor Jesús, los demonios en tu nombre se nos sujetan. Ese es el poder. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y Cristo nos lo deja bien en claro. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículos 28 y 29 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Para poder reprender a un espíritu maligno que tiene poseído a una persona, es necesario atarlo y echarlo fuera. ¿Qué es atar y desatar? Espíritus malignos, espíritus inmundos. Desatar, la persona que está subyugado por el diablo y declara la palabra del evangelio, la palabra de Cristo, la persona queda desatado, queda libre de la potestad de Satanás. ¿Cuántas personas, cuando vinieron al glorioso evangelio, cuando aceptaron a Cristo en el corazón, quedaron libres de ataduras, del alcohol, de la homosexualidad, de la drogadicción, del adulterio, de la fornicación, de un sinfín de ataduras? Cuando vinieron a Cristo, cuando confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, quedaron libres. Atar y desatar a espíritus malignos. En el libro de Lucas capítulo 10 versículo 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí entonces nuevamente se nos abre el entendimiento. Atar y desatar espíritus malignos. Atar y desatar espíritus del reino de las tinieblas que tienen subyugado a los hombres. Y esto es lo maravilloso. Toda aquella persona que decide creer en Cristo, que decide poner su fe en Él, también le es dado a Él este poder, esta autoridad. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Todo lo que atares, todo lo que desatares, también se hará allá en el cielo. Jesús les formuló una pregunta y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, Jeremías, Isaías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen o quién creen ustedes quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, toda aquella persona que cree que Jesús es el Cristo, que cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente, también tiene este poder, tiene esta autoridad de predicar el evangelio. También tiene las llaves del reino de los cielos para atar y desatar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. Toda aquella persona que cree y permanece en la palabra de Dios viene a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y como discípulo hemos sido llamados a formar más discípulos, que hemos leído en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19. Id y haced discípulos a todas las naciones, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo extraordinario. Toda aquella persona que decide creer en Cristo, decide confiar en Él, amarlo a Él, también tiene las llaves del reino de los cielos, también tiene poder y autoridad, también puede expandir el evangelio y también puede experimentar el poder de Dios, porque la Biblia nos lo dice, la Biblia nos enseña. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. No solamente para los apóstoles, no solamente para los primeros cristianos, para todo aquel que cree. Que Dios te bendiga. Bendiciones.